estamos de acuerdo en que las tres grandes manifestaciones de la crisis de la novela son Joyce, Kafka y Proust. Entonces ese es el panorama que nosotros hacíamos, una especie de borrón y cuenta nueva, decir, aquí, este es el mea culpa de nosotros, referido un poco al panorama poético en el cual nos hemos visto inmersos. Él hace manifestaciones de extraordinario fervor español a lo largo de todos sus diarios durante la guerra, pero si bien apunta los trágicos defectos de nuestro país, nunca reconoce los suyos propios. Exactamente, dirías tú que es un realismo social, un realismo socialista, un realismo todo político. Esto diría que hay una fase en la que el escritor español trata de rescatar lo que es la realidad cotidiana, los problemas inmediatos del español de la época. Yo creo que quizás entre las novelas españolas de la posguerra no hay ninguna que figuraría en una lista absoluta de novelas favoritas mías en la historia universal, aunque sí habría Baroja, Cervantes y algunas novelas de la picaresca en novelas españolas anteriores a la guerra que figurarían en esa lista. Vamos ahora con la tantas veces traída y llevada crisis de la novela. En el discurso reconoces que la novela no se justifica solo por sus posibilidades testimoniales, pero te apresuras a añadir que las tiene y que no hay razones de peso para desdeñarlas. En nuestro siglo han medrado y proliferado otros géneros de expresión que se prestan quizá más que la novela, por lo menos de una forma más directa, a lo testimonial. Sí, claro. El cine, el periodismo, la televisión, donde nos encontramos. ¿No crees que en esta supuesta o real crisis de la novela tiene algo de importancia, algo de influencia este crecimiento de otros medios testimoniales? Es decir, ¿el lector se ha alejado un poco de la novela por culpa de la televisión, del cine, del periodismo? Es que entonces habría que ver la crisis de la novela en dos aspectos completamente distintos y que yo no sé hasta qué punto serán complementarios. Es decir, la crisis que pudiéramos llamar interna, es decir, un sistema de formas que viene evolucionando y que llega a un momento en que ha dado de sí todo lo que puede dar y por lo tanto entra en crisis, que sería la crisis de la novela como género narrativo, que vamos a dejar un momento aparte. Y segundo, la crisis de la novela como producto para el consumo. Es decir, como una cosa que se comen a unas horas determinadas y en una postura determinada y por unas razones determinadas, unos señores. Lo mismo que se comen un bollo de pan. Entonces resulta que ahora hay un pan más fácil de digerir y abandonan la novela por este nuevo pan. Este es otro aspecto de la crisis. Es un aspecto de la crisis que tiene que ver, por ejemplo, también con la crisis del teatro. Ahora, como estos nuevos medios de entretenimiento, de lo que sea, de comunicación, han dado de sí todo lo que pueden dar y se están repitiendo, hay una fatiga del consumidor de calidad que vuelve a ver si mientras tanto los otros han cambiado y le pueden dar algo que él apetece y que ya no le da la televisión o el cine. Porque evidentemente hoy se venden mucho más novelas que 1930. Infinitamente más. Y se va mucho más al teatro que en 1930.
¿no? Es decir, hubo un momento que fueron los últimos años del cine mudo, en que el cine mudo había alcanzado una calidad y una fuerza expresiva que no tiene el cine actual, ni mucho menos, cuando ya se había llegado a la supresión de los letreros, en fin, esto, vamos, que realmente pareció que estos géneros iban a desaparecer. Nadie leía una novela, nadie iba al teatro. Se avanzó técnicamente, pero se cargaron las posibilidades expresivas del cine. El cine ya no es un enemigo. Es decir, la novela, es decir, comparemos cualquier novela con su versión cinematográfica en el caso de que sea perfecta. Por ejemplo, la versión que han hecho los rusos de Guerra y Paz de Tolstói, que es de una fidelidad absoluta, de una objetividad absoluta y de una perfección absoluta. Ahora, la novela es infinitamente más rica. Infinitamente más rica. Y eso pasa con cualquier novela que haya sido bien llevada al cine. Quiere decir, naturalmente, que el lector que busca una cosa determinada la encuentra en la novela y no la encuentra en el cine. Al cine vamos a buscar otras cosas. Sí, lo que pasa es que el lector de Guerra y Paz, ahora, después de haber visto la película, cuando va a leer Guerra y Paz le interesará más el asunto sentimental de los personajes, quizá, que la reconstrucción de Moscú después del incendio hecha por Tolstói. Bien, lo que sea, ¿verdad? En fin, que puede cambiar su actitud. Es decir, en cualquier caso, la película le habrá restado una parte de contenido testimonial a la novela. Es decir, una parte de la ganga que lleva la novela. Exacto. ¿Estamos? Tú antes has mencionado el adjetivo religioso a propósito de la novela de otros tiempos. ¿No crees que otra de las causas de esta famosa crisis podría ser la secularización del mundo contemporáneo? Bueno, eso yo creo que es causa de muchas otras cosas más, ¿no? Eso por supuesto. Va involucrada, pues en fin, toda la cultura, claro, toda la evolución de la cultura. Pues, la religiosidad pues es un tuétano en la cultura, que lo duda, ¿no? Pero la crisis de la novela, la crisis formal, la crisis que la novela lleva dentro. Yo tengo una idea sobre esto que no he desarrollado nunca por lo ancho ni por lo largo, pero que he, por lo menos, indicado. Es decir, estamos de acuerdo en que las tres grandes manifestaciones de la crisis de la novela son Joyce, Kafka y Proust. Ahora, yo me pregunto, estos tres autores están incluidos en la evolución normal de la novela. Son tres consecuencias de la evolución normal de la novela. ¿O son tres consecuencias anormales? Es decir, son tres antras que le han salido. Una especie de camino ciego, luego la novela seguirá su evolución. Exactamente. ¿Seguirá o no la seguirá? No lo prescindiendo sé. Pero este evidentemente antrax. yo creo que dada la evolución de la novela, estas tres concreciones de estos tres genios de la novela moderna no son necesarios. No son tan necesarios como es, por ejemplo, dentro de la evolución del siglo XIX, la aparición de Zola después de Flaubert, o de Maupassant después de Flaubert. Es decir, una cosa de causa-efecto, de consecuencia. Es decir, de este autor sale este otro porque este autor toma estos elementos del otro y los desarrolla así. Es decir, ninguno de ellos ha hecho escuela. No hay ningún escritor kafkiano que no sea más que un imitador que no valga la pena, o proustiano, o... ¿Tú no crees de todas maneras Pues que esto de la crisis de la novela en cierto modo es una invención de los críticos y de los novelistas, de los lectores maliciados? Porque yo, hablando con la gente que ha leído novelas toda la vida pero que no son intelectuales, tengo la sensación de que siguen leyéndolas exactamente igual que antes. No sé, mi madre o mis amigos de colegio, el amigo notario, el amigo médico. El lector no maliciado no es consciente de esto, pero el autor sí es consciente de esto. El autor es consciente de un cambio de situación. Tú fíjate, por ejemplo, tú antes has estado aquí presente en el coloquio que ha tenido Rafael Conte con Jorge Campos y con Barnatán, ¿verdad? Donde estuvieron hablando de una serie de cosas de la novela hispanoamericana. Y entonces, no sé, me parece que fue el Conte el que dijo, bueno, ahora ya lo que hacen es repetirse. ¿Estamos?
no nos van a dar nada nuevo. Si trasladamos esta afirmación a 1885, esta afirmación carece de sentido. Porque misericordia no es nada nuevo en relación con Fortunata y Jacinta. Y sin embargo es nueva, es distinta. Es decir, el novelista del siglo XIX no tenía por qué estar pensando ante cada obra si iba a crear una cosa nueva, una cosa singular, una cosa diferente. Lo que pensaba era en hacer una buena novela, si era posible mejor que la anterior, pero dentro de la misma línea. Y efectivamente, pues estos señores tienen unos altibajos, pero más o menos podemos seguir perfectamente la carrera del señor Pérez Galdós en virtud del desarrollo de unos supuestos. Estos supuestos son básicos, fundamentales. De vez en cuando pues introduce una novedad técnica, en fin, de estas que el señor Gullón se dedica a descubrir y a expresar, me parece muy bien, ¿verdad? Pero fundamentalmente es el mismo. Tiene una historia, un arranque, una plenitud, una decadencia, y es el desarrollo de unos motivos que están ya en sus primeras novelas. No se propone a cada una de sus novelas hacer una obra singular, completamente distinta. Sin embargo, nosotros no podemos hacer eso. Yo tengo publicado media docena de novelas. No hay ninguna que sea igual a la anterior, ni igual a la siguiente. Porque cada vez que me pongo a desarrollar un tema, tengo que buscar una cosa nueva. Porque tengo un enfoque distinto, no porque yo tenga el prurito de decir voy a escribir cada novela distinta de las otras. No, es que tengo un enfoque distinto de la obra de arte y lo único que aprovecho de una para otra, pues es el oficio. Como tantas otras veces, los espacios se ordenan solos. Poco a poco hemos ido grabando una serie de entrevistas que habéis ido haciendo y nos encontramos con dos programas entre las manos, ordenados o ayudados en su ordenación por dos mesas redondas que hemos incorporado a ellos después de estar grabados esos espacios. Uno es sobre la crisis de la novela y es este que emitimos hoy, y otro será dentro de 15 días sobre qué es la novela. En la crisis de la novela hemos incorporado, para comenzar, Fernando, un trozo de la entrevista que tú celebraste con Torrente Ballester. Sí, yo querría hacer únicamente la salvedad de que, como acabas de decir, se trata de un fragmento de una larga conversación de más de media hora mantenida con Torrente a finales de junio y que trataba del discurso de ingreso de Torrente en la Academia sobre el novelista y de su arte, y que por lo tanto esas dos preguntas y respuestas tienen que entenderse en el contexto de una entrevista más larga que veremos dentro de un par de semanas. Luego a continuación incorporamos también dos espacios, uno tuyo, Jover, con Merino, sobre la novela de Andrés Chof, que es como la novela de una novela, ¿no? Sí, un poco una novela escrita por un autor en el que narra las aventuras de un personaje que a su vez está escribiendo una novela, en fin, una cosa muy complicada. Y una segunda parte que grabaste de ese programa que ya habíamos hecho, Jesús, con Carlos Rojas, que emitimos sobre las memorias de José Antonio Primo Rivera, y una segunda parte que precisamente hiciste casi de encargo y casi improvisadamente sobre Azaña. Sobre Azaña. Sí, porque también es un tipo de novela muy especial, en el sentido de que es casi novela, historia, al revés, ficción, etcétera, etcétera, y especialmente la novela de Azaña, que es una mezcla de biografía, autobiografía novelada, y que supongo que no tiene nada que ver con los cánones estrictos de lo que es novela, pero pasa por tal, vamos. El último premio de novela de la colección Novelas y Cuentos lo obtuvo el hasta ese momento conocido solamente como poeta José María Merino, con su novela titulada Novela de Andrés Chof. Ligado al grupo Claraboya,
autor de los libros de poemas Sitio de Tarifa y Cumpleaños lejos de casa, y coautor de un curioso libro del que más tarde vamos a hablar, José María Merino ha tratado de demostrar en su novela de Andrés Choz hasta qué punto pueden convivir en un mismo relato nuestro realismo crítico de los años 50 y 60, la vieja novela psicológica y el relato de ciencia ficción, lo cual es ya muy complicado. Pero vamos a empezar por el principio, si te parece. Tú has estado ligado al ya viejo grupo Claraboya de León, un grupo que ha venido desarrollando sus trabajos literarios al margen, lejos de los grandes centros donde se ha cocido la literatura en castellano de los últimos años. Me gustaría que hablases un poco de tu relación con el grupo y del grupo mismo desde estos tres presupuestos abreviados: descentralización literaria, literatura social, que ha sido la más próxima al grupo, y literatura provincial, provinciana, por decirlo con ese binomio. Bueno, ante todo, habría que aclarar que la historia de Claraboya es una historia lejana, es una historia larga. Claraboya comienza como una revista que se edita en León desde el año 1963 al año 1968, en que muere de muerte administrativa. Esta revista está asegurada, en principio, por 4 jóvenes poetas, entonces andaban por los 20 años, que son Agustín Delgado, Luis Mateo Díez, Ángel Fierro y José Antonio Llamas. A lo largo de esta singladura, la revista realiza una obra de difusión de los propios poemas, de monografías de poemas ajenos y de teoría y crítica poética, así como de difusión de la relación entre la poesía y otras artes, puesto que también vinculados al grupo hay una serie de artistas plásticos. En el año 68 comienza a producirse la diáspora del grupo, unos componentes van a Barcelona, otros vienen a Madrid, conectan aquí con otros leoneses que también estábamos trabajando en temas literarios y continúa una nueva etapa en la que nos encontramos un poco ahora. Ahora bien, yo creo que en cuanto a estos temas que planteas de descentralización literaria, la vinculación del grupo a la literatura social y esta disyuntiva provincianismo, provincialismo, había que matizar una serie de cosas. En primer lugar, que aquella descentralización literaria tiene que tomarse un poco entre comillas, porque más que una descentralización literaria se trató de una verdadera marginación. Efectivamente, como dices, los centros de la cultura oficial y de la cultura no oficial no permitían o no permitieron entonces el encaje del grupo en una, digamos, situación normal de comunicación. Y entonces se produjo esta verdadera marginación, que de hecho además yo creo que fue positiva porque permitió una gran independencia y una gran autonomía en el trabajo del grupo. En cuanto a lo de la literatura social, yo creo que habría que matizar que es un poco simplificador ese concepto. En realidad, el grupo no defendió la literatura social, defendió primero la necesidad de superar la vieja polémica o la polémica que entonces se producía entre poesía social y poesía intimista. Pero dando un paso más allá, es decir, creando una imagen de una poesía que, respetando toda libertad en cuanto al contenido y en cuanto a la forma, sin embargo, se incardinase en la realidad para crear una nueva realidad, lo que se dio en llamar una especie de poesía dialéctica. De hecho, no solo no se vinculó a lo que podemos llamar literatura social, sino que afectó a muchos más amplios campos. Y la prueba es que a lo largo del trabajo de la revista, pues los poetas de la revista redescubrieron a Luis Cernuda, fueron muy influidos por la escuela que va desde Brecht a Enzensberger, pasando por Weiss, redescubrieron también una serie de poetas beat como Ferlinghetti o Gainsberg, etcétera. No se constriñeron a lo que como tal literatura social se estaba haciendo entonces poéticamente. En cuanto al tema del provincianismo del grupo, yo creo que el grupo es provincial, fue provincial, y ese arraigo a una zona, a la zona donde casi todos nacieron o donde muchos vivimos, pues hizo que efectivamente nos hayamos sentido siempre muy vinculados al primer contacto tanto con la naturaleza como con las cosas y los hombres que tuvimos en León concretamente. No obstante, yo creo que el grupo nunca adoleció de provinciano, porque el provincianismo, a mi entender, no estuvo tanto en la llamada periferia como en los grandes centros culturales que debían haber sido culturales del país, Madrid y Barcelona. Yo creo que la ideología dominante a lo largo de estos años
era una ideología aislada totalmente de las corrientes más vivas culturales del mundo, que además tenía un profundo miedo a un planteamiento de cultura libre, en cuanto a una cultura libre es siempre una cultura problemática, que de algún modo restringía esto a través de una poderosa censura y a través también de una coacción social bastante importante, y que producía un gueto dentro de su propio aislamiento, que era el gueto de la cultura no oficial. Provinciana, por lo tanto. Sí, provinciana toda ella, y a su vez una especie de pequeño gueto donde estaba la cultura no oficial, que a pesar de todo se veía también marcada por ese provincianismo. Y que mientras en el exterior los movimientos culturales convivían, los más contrapuestos pacíficamente, aquí se enarbolaban banderas que enfrentaban unos movimientos con otros de una manera absurda, y todo motivado por este aislacionismo provincianista o provinciano en el peor de los sentidos, ¿no? Sí. He hablado al principio de un curioso libro del que eres coautor. Es este libro, El Parnasillo provincial de poetas apócrifos. Bueno, yo querría que explicases tú mejor que yo el contenido de este libro para hablar después de algo muy concreto de él. Después hablaremos de esto. Cuenta tú un poco este libro, cómo nació y cuál es su contenido, que es muy particular y muy peculiar. Bueno, este libro yo creo que, ante todo, es una obra de ficción. Yo creo que más que una antología poética o una obra perteneciente al género lírico, es casi una obra novelesca. Es falso de la cabeza a los pies. Es fantástica la editorial que lo publica, la colección que lo acoge, el prologuista y el prólogo, el epílogo y el profesor que hace el epílogo. Son fantásticos todos los poetas reseñados, cuyas vidas y cuyos poemas se pormenorizan. En fin, es una obra realmente que pertenece al campo más estricto de la ficción. Surgió un momento en el cual el grupo, parte del grupo, estábamos trabajando en otras cosas. Agustín Delgado trabajaba entonces en su obra sobre la poética de Luis Cernuda, Luis Mateo Díez trabajaba en la novela apócrifo del Clavel y de la Espina, que está a punto de salir, yo trabajaba en Michoz. Al hilo de esto hacíamos poemas, pero también nos replanteábamos una serie de dudas sobre el problema concreto del panorama poético en castellano en este momento. Esto nos llevó a ir haciendo esta obra, que yo creo que no debe dejar de tomarse desde la perspectiva de la ironía. La perspectiva de la ironía es importantísima para comprenderla. Y dentro de una tradición que es la tradición un poco castellana de la sátira, que desde la Edad Media hasta el Barroco pues llega a nosotros, vamos. Sí, justamente has tocado el aspecto concreto ese del que dije que íbamos a hablar después, que es el siguiente. El prologuista de este libro, de este Parnasillo, enfrenta lo que él llama el Parnaso sofisticado y purpurino de andar por las nubes a cazar mariposas, tan propio de las últimas calendas, y se refiere el prologuista a las últimas tendencias de nuestra poesía, lo enfrenta ese Parnaso con la poesía que escriben estos poetas aquí contenidos, que coinciden todos en que el verso, leo textualmente, el verso debe brillar a modo de navaja para darle el tajo a las penas recónditas y abrirle la barriga al mundo, caiga quien caiga. Es decir, que bajo el quizá sano disfraz del humor, el prologuista plantea una vez más el viejo y a lo mejor dudoso pleito entre dos antiguas ya concepciones de la poesía. A mí me gustaría tu opinión sobre esto, que ya casi es un poco hablar de tu propia poética. Bueno, yo creo que no hay que olvidar este prisma de la ironía que te decía antes. El Parnasillo no pretende hacer bandera de nada. Simplemente es un poco un esperpento, es una imagen deformada de lo que nosotros entendemos que es el hecho poético, el fenómeno poético en estos últimos años. Y nosotros tampoco nos sentimos libres de ello, es decir, también entramos dentro del Parnasillo, también nos reímos de nuestra propia poesía. Es decir, una poesía, o sea, un planteamiento cultural muy provinciano, como hablábamos antes, y dentro de ese planteamiento pues una serie de pequeños liderazgos, de pequeñas modas y en general una poesía que desgraciadamente, teniendo efectivamente buenos creadores, ha pasado a incomunicarse totalmente del público y ha pasado a ser leída exclusivamente por los poetas y siempre que sean amigos o enemigos del autor y muy acérrimos, ¿no? Entonces ese es el panorama que nosotros hacíamos, una especie de borrón y cuenta nueva, decir, aquí este es el mea culpa de nosotros, referido un poco al panorama poético en el cual nos hemos visto inmersos. En tu libro Cumpleaños lejos de casa, que es este, no conozco el anterior, el sitio de Tarifa,
puede observarse una cierta inclinación manifiesta y voluntaria, yo creo, por un tipo de lenguaje no muy lejano al lenguaje popular y al tiempo a la incorporación de abundantes expresiones puristas, es decir, un poco una actitud crítica ante el lenguaje. Por otra parte, alguien que conoce muy bien tu literatura, tu poesía y tu narrativa, te ha llamado poeta de la realidad. ¿Querrías tú abundar en este aspecto? Bien, el cumpleaños, que forma parte efectivamente de mi primera obra poética, porque desde entonces estoy en un momento de recapitulación, estoy ahora planteándome cómo voy a seguir la obra poética, surgió como una especie de obra de testimonio de mi propia peripecia personal, de mi biografía personal, procurando que tuviese, o sea, que en ella hubiese una dimensión que afectase a la gente de mi generación. Entonces, utilicé esta mezcla del lenguaje espontáneo y del lenguaje culto, por cuanto creo que es un poco lo que marcó a la gente de mi generación, es decir, la espontaneidad que era evidente en nosotros era continuamente reprimida por un gran academicismo en lo formal, es decir, se nos enseñaba un poco a hacer buenas redacciones, siempre con un lenguaje bastante abstracto y bastante rebuscado. Por otra parte, esto que yo utilizo a lo largo del cumpleaños me permite un lenguaje sarcástico, o sea, me permite un juego con el sarcasmo. El sarcasmo, este sarcasmo me lleva a utilizar mitos que parecen intangibles y destruirlos un poco con este juego absurdo de la palabra espontánea y de la palabra rebuscada, que realmente yo creo que bien utilizado puede ser muy iconoclasta. Entonces, ese es un poco, sí, mi visión del cumpleaños en este sentido del lenguaje. En cuanto a poeta de la realidad, pues, hombre, no sé, yo sí, efectivamente me siento más narrador de la realidad o más incardinado con la realidad, por lo menos con la realidad más aparente, con la realidad más vigilante de las cosas, que con ese otro aspecto de la realidad que sería la realidad de lo soñado, la realidad de los símbolos, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que yo no admita, y por supuesto que no sea incluso un entusiasta de obras que tienen también ese plano como fondo motivador. Yo soy un poeta de esa otra realidad por ahora. Sí. Bueno, pasamos, si te parece, a la novela de Andrés Choz. Al principio de la entrevista decía yo que habías tratado de reunir en esta novela estos tres aspectos: realismo crítico o realismo social, o como se le llamase, novela psicológica más centrada en Choz, en el personaje central, y relato de ciencia ficción en la aparición de ese personaje que se llama el hermano Ons. Háblanos un poco de todo esto. Ya. Bueno, mira, yo ante todo quería narrar una historia, y la historia era concretamente la de un hombre que escribe una novela y que, sin él saberlo, puede ser el personaje de la novela que escribe. Esa era la historia primordial. Había una segunda conclusión, es decir, una segunda posibilidad: hacer al mismo tiempo una reflexión sobre la muerte. Estas dos ideas eran las que determinaban lo que yo estaba escribiendo. Entonces, yo tenía que buscar una estructura narrativa idónea para que sirviese a mi historia. Entonces, efectivamente, utilicé estos tres aspectos. No tanto el del realismo social como el del naturalismo, porque el naturalismo, ese tratamiento naturalista, me permitía explicar las relaciones entre los personajes, el paisaje, el paso del tiempo, el mundo rural, de una manera, yo entendía, sintética. Y, por otra parte, efectivamente, había un planteamiento más minucioso, si quieres, más psicologista, que era el de este Andrés Choz agonizante que está escribiendo su novela y alrededor del cual pasa lo cotidiano, los recuerdos. Esto me requería otro tratamiento, el tratamiento que tú dices de un poco de novela psicológica. Y luego estaba, efectivamente, el gran juego que me daba a mí la ciencia ficción, porque el segundo personaje, el personaje que puede ser Choz, tratado en clave de ciencia ficción, me permitía hacer una metafísica, digamos, materialista, sin tener que caer en la magia, sin tener que caer en lo irreal. Entonces yo jugué con estos tres planos siempre al servicio de esta historia que te he dicho. Sí, hablabas de materialismo. Independientemente de la estructura que tú ya has explicado un poco de esta novela, hay un latente sentido último que yo no sabría decir muy bien, me refiero a la filosofía del relato, de este relato, si anda más cerca del materialismo o más cerca del idealismo. Y no lo sé muy bien, quizá por esa especie de lirismo emborronador, por decirlo de alguna forma, de ese lirismo que llena toda la novela. ¿Tú me puedes sacar de esta duda? Hombre, para mí, evidentemente, la novela es una novela materialista. Mi reflexión sobre la muerte es una reflexión materialista y, además,
he hecho hincapié en ello, puesto que el personaje que pudiéramos decir ultraterrestre también incide en el mismo planteamiento sobre la muerte que yo tengo de Choz. Eso es indudable. Ahora bien, evidentemente a veces en el lenguaje he hecho un poco lo que entre comillas pudiéramos llamar el ejercicio de estilo. Esto puede efectivamente dar una sensación idealista. No hay que olvidar de todas maneras que el más gran libro materialista, que es el libro sobre la naturaleza de las cosas de Lucrecio, está cargado de lirismo y sin embargo es una gran pieza materialista. Sí, bueno, yo asumo la mala lectura de la novela. No, yo por supuesto yo asumo la mala escritura también. Pero bien, por una parte es esta descripción del paisaje que yo la he hecho efectivamente lírica y bastante entusiasta. Por otra parte el tratamiento de Choz. Yo a Choz le he tratado con verdadera simpatía. Tengo simpatía por este viejo perdedor, este hombre que pierde una guerra, que es represaliado en la posguerra, vamos, que es marginado de su profesión y que sin embargo solo será derrotado, según yo como autor, solo será derrotado por la muerte y además su peripecia vital va a ser una peripecia creadora y vitalista. Entonces, claro, ese entusiasmo puede ser también idealista, lo asumo. Algunas de las críticas que se publicaron de esta novela, y hay un montón por aquí de ellas, han coincidido algunas, curiosamente, en un aspecto que posiblemente yo señalaría también. Hay en tu novela como una cierta voluntad de escritura retenida, como una especie de humildad narrativa, con el fin quizá de que el relato no se desborde. ¿Yo estoy en lo cierto? Pues sí, es decir, es una primera novela. Entonces, este servicio a una historia, esta obsesión por la historia, me resultó muy difícil. Realmente yo tenía miedo de perderme, tenía miedo, porque así como a veces la escritura automática da mucho más juego y te lleva mucho más, se arrastra sobre el relato, el servicio a la historia concreta, por lo menos a mí me producía el miedo de perderme en las derivaciones de la historia que iban surgiendo, los amores, los triángulos, etc. Entonces yo pienso que todo está ahí, pero pienso efectivamente que a veces puede ser esquemático. En todo caso, creo que como obra primeriza es mejor que sea, pienso yo, que sea esquemática a que sea excesiva. Ahora, en fin. Bueno, una pregunta final quizá solamente curiosa. Es casi un trabalenguas. Andrés Choz, el protagonista de tu novela, escribe a su vez otra novela. Al finalizar Andrés Choz la redacción de su novela, dice: hay que dejar la novela mucho mejor, por lo menos poder decir ahí queda eso. Con esas palabras acaba también tu novela. En realidad, ¿quién dice eso? ¿Andrés Choz o tú? Hombre, yo creo, indudablemente lo dice Andrés Choz, indudablemente, porque él es mi personaje. Y de todas maneras no olvides que lo dice en unas condiciones muy precarias. Ahí queda eso si Andrés Choz tuviese el talento, pudiese hacer el esfuerzo y tuviese el tiempo suficiente para reescribir la novela. Por lo tanto, Andrés Choz lo ha dicho y yo no sé si además de verdad podrá hacerlo alguna vez, ¿no? Hace unas semanas hablábamos con Carlos Rojas de parte de su inmensa obra, haciendo especialmente hincapié en su último libro, Las Memorias Inéditas de José Antonio Primo de Rivera. Dejamos un poco al margen, por necesidades de tiempo, la figura de don Manuel Azaña, uno de los grandes desconocidos de nuestra historia contemporánea y uno de los grandes protagonistas de la obra narrativa de Carlos Rojas. Ahora me gustaría, Carlos, hacer un breve repaso a la figura de Manuel Azaña. ¿Qué significó la figura de Manuel Azaña, un intelectual metido en política? ¿Qué significó para él mismo primero y qué significó después para España entera? Significó la tragedia de un hombre que al entrar en política se encontró y se perdió a sí mismo. Todos sabemos cómo Azaña entró en política. Hay una Azaña que podríamos llamar prehistórico dentro de lo histórico, que es el hombre que entra en el gobierno provisional de la República después del 14 de abril. Asume entonces el Ministerio de la Guerra, precisamente porque ha sido un intelectual, ha estado en Francia, ha estudiado los tratados militares de Saint-Cyr, y de pronto comprenden que es el único, efectivamente, en el gobierno que indudablemente conoce a fondo los asuntos militares.
Luego, por otra parte, dentro de la extremadamente paradójica figura de don Manuel Azaña, nos encontramos con el caso absolutamente bien conocido, aunque mucha gente protestan y dicen que no es cierto, de su miedo físico, tan respetable como el valor físico, porque en el fondo supongo que los dos responden a circunstancias y características individuales que en último término son inexplicables. Y sin embargo, este hombre, cuyo miedo físico pues lo atestiguan desde Miguel Maura hasta el mayordomo del castillo de Perelada, donde él estuvo en su penúltima estadía en este país antes de cruzar la frontera, cuando este hombre se encuentra frente a un auditorio y está en posesión de la palabra, este hombre se convierte en un tribuno. Se convierte en un tribuno y al mismo tiempo creo yo que tal vez por primera vez es un hombre que, en fin, descontada la retórica, que hay un resabio de retórica decimonónica en los discursos de Azaña, presenta discursos sin latiguillos, presenta discursos sin excesiva pomposidad y con un rigor cartesiano que es totalmente insólito. Pero parece que yo de política más bien prefiero no saber nada. Me da la impresión de que con discursos no se gobierna. ¿Qué responsabilidad pudo tener Azaña en el fracaso de la República? Y si tuvo alguna, ¿supo asumir esa responsabilidad en sus últimos días, que son los que tú relatas en la novela? Pasemos a los discursos y vayamos después a las responsabilidades. Lo que acabas de decir, que con discursos no se gobierna, en fin, satisfaría muchísimo a don Salvador de Madariaga, quien en Sancopanco, en su novela Sancopanco, dice que el error de la República fue precisamente tratar de gobernar discurseando, y llamaba, si no recuerdo mal, a los republicanos los discurseadores en aquel periodo. En cuanto a las responsabilidades de Azaña respecto a la guerra civil, hay una circunstancia que es verdaderamente impresionante. Azaña, cuando es ministro de la guerra, en una reunión en la granja de Lenar, si no recuerdo mal, y me parece que estaba Ortega, todo esto está en las memorias, en los diarios de Azaña, mejor dicho, me parece que estaba Ortega. Azaña dice: mientras yo gobierne, los militares no se sublevarán en este país, después ya veremos. Sin embargo, en julio de 1936, poquísimos días antes del alzamiento, Julián Zugazagoitia tiene una entrevista con Azaña y le dice que el levantamiento militar es inminente. Azaña lo descree total y absolutamente. Inclusive se irrita y acusa a Zugazagoitia de incordiarle con historias de terror que vienen de Indalecio Prieto. Por cierto que, hablando de Prieto, en los mismos días, Prieto va a Casares Quiroga, presidente del gobierno elegido por Azaña, y Prieto le lleva los mismos presagios, y es cuando Casares Quiroga le dice: cállese usted porque usted ya está menopáusico. Sobre Azaña se ha insistido mucho entre nosotros, y no sé si ha sido por la propaganda de sus enemigos, diciendo que fue un hombre que jamás entendió a los españoles. ¿Tú crees que Azaña no entendió a los españoles realmente? No lo creo en absoluto. En fin, creo, para empezar, que a los españoles no los ha entendido a nadie, porque empezamos por no entendernos a nosotros mismos. De habernos entendido a lo largo del siglo XX, seríamos uno de estos felices países sin historia. Nuestra tragedia es que hemos tenido un exceso de historia y al mismo tiempo pues de historia efímera que desaparece. Acabo de llegar de los Estados Unidos. ¿Qué queda del franquismo en este país? Absolutamente nada. Parece que aquel señor hubiese gobernado casi, en fin, todo se llama gobernar, bueno, durante casi 40 años y como si nunca hubiese existido. Azaña creo que se da cuenta precisamente de la tremenda tragedia que entraña nuestra innata contradicción ante la sociedad y ante nosotros mismos. Por otra parte, si bien apunta, él hace manifestaciones de extraordinario fervor español a lo largo de todos sus diarios durante la guerra, pero si bien apunta los trágicos defectos de nuestro país,
nunca reconoce los suyos propios, lo cual le convierte en un español más, en fin de cuentas. Hay, entre los grandes misterios de Azaña, quizás el mayor sea el de sus últimos momentos de exiliado en Francia. El otro día citabas una frase de Malraux que encabeza tu libro, que dice Malraux en las Antimemorias: pienso todavía en España. El presidente Azaña, cuando moría, creo que en Andorra, decía: ¿cómo se llama ese país? Ese país del cual yo fui presidente de la República. ¿Hasta qué punto Azaña, en estos últimos momentos, incluso durante su muerte, que fue enterrado bajo bandera mexicana, es decir, bajo ninguna bandera española, hasta qué punto estaba desarraigado de su propio país? En sus últimos momentos no es que estuviese desarraigado de su propio país, es que estaba desarraigado de la vida, ¿no? Porque en sus últimos días vivió en la demencia del delirio, ¿verdad?, provocado por su enfermedad. En cierta ocasión, Héctor Vázquez Azpiri me habló de un caballero conocido suyo que había estado en el Hotel du Midi en Montauban, donde murió Azaña, y que pocos días antes de su muerte, como 2 o 3 días antes de su muerte, lo encontraron vagando por el hotel completamente ido. No me refería a este Azaña. Bueno, concretamente refiriéndome a este Azaña, sí añadiría a título de inciso de que descreo total y absolutamente de que su confesión fuese una confesión racional, ¿verdad? Pero, en cuanto a su arraigo con el país, creo yo que viene mejor expresado que nunca en la famosa frase que le dice a Negrín desde Perelada pocos días antes de cruzar la frontera. Y es desde luego una de las frases impresionantes que, si no hubiese otra, me hubiesen obligado a escribir acerca de aquel hombre. Y le dice: piense usted que el Museo del Prado, que por cierto está a pocos kilómetros en una mina de sal y en el castillo de Perelada y en el propio castillo de Perelada, piense usted, repito, que el Museo del Prado es más importante para España que la República y la monarquía juntas. Y sin embargo, cuando le presentaron a Azaña el cuadro de Picasso, Guernica, no manifestó ningún entusiasmo especial, ¿no? Es curioso, conocías este incidente. Efectivamente, Gauss, a raíz de la inauguración del pabellón español en la Exposición Internacional de París en el 37, Gauss comparece en La Pobleta con unas fotografías del pabellón, fotografías en las cuales naturalmente tiene que estar Guernica. En fin, poca cosa más puede hacer más visible que Guernica. Los comentarios de Azaña, y me gustaría tener el texto sobre la mesa para leerlos, son que está de acuerdo con Gauss en que, en fin, habida cuenta de la pobreza y la angustia de las circunstancias, sin embargo, el pabellón ha quedado muy presentable, que está siendo muy visitado. Ni una palabra sobre Guernica. Por otra parte, si no recuerdo mal, y creo no recordarlo mal, el nombre de Picasso no aparece ni una sola vez en el índice onomástico del 4º volumen de las memorias de Azaña, de las obras completas, de Azaña, donde están sus diarios de la guerra. Este pequeño debate puede llevar 2 títulos que resultan casi sinónimos. Bien la novela española actual, bien la crisis de la novela española. Porque resulta que cuando se habla de novela española actual, de lo que se habla sobre todo es de su crisis. Esta crisis, como todo, hay que buscarla en la historia reciente de España. Esto es, en la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil coexistían en España diversas tendencias narrativas de todo orden, desde los restos de la generación del 98, la novela intelectual de Pérez de Ayala, la novela espiritualista de Concha Espina, de Ricardo León, la novela erótica galante de los cultivadores de la novela corta, los primeros realistas que empezaban a salir entonces, la novela deshumanizada e intelectual de los discípulos de Ortega con Benjamín Jarnés a la cabeza. Toda esta confluencia de tendencias narrativas se rompe con la Guerra Civil, que supone una ruptura
en la continuidad de nuestra literatura y concretamente en este caso de nuestra novela. Aunque algunos críticos han opinado que la calidad de la novela que se hace inmediatamente posterior a la guerra no es peor que la que se hace antes, lo cierto es, en mi opinión, que ha habido una ruptura y que aunque la calidad, digamos, siempre hay libros estimables, y que aunque la calidad pueda ser comparable en algunos casos concretos, lo cierto es que se rompe esta coexistencia de diversidad, de pluralismo narrativo que existía antes de la guerra. ¿Qué os parece esto? Pues no sé lo que le parecerá a Santos, pero en fin, yo A mí estoy me un poco de parece acuerdo, algo que es muy claro. Desde luego, en primer lugar, desaparecen los nombres y hay que buscar una nueva tradición. Tradición que es muy difícil encontrar porque resulta que los principios narrativos que habían sido válidos, narrativos, ideológicos, estéticos, etcétera, hasta aquel momento han marchado de España. Las fuentes de información en aquel momento son muy escasas. Por poner un nombre muy concreto, por ejemplo, Faulkner había sido traducido en España en el año 30. Yo no he encontrado traducciones de Faulkner dentro de la península hasta los años 50 y tantos o 60. Hay que acudir a unos textos en traducciones hispanoamericanas muchas veces muy deficientes. Los grandes nombres de la narrativa internacional están, si no proscritos, están olvidados. Los jóvenes escritores tienen que buscar estas fuentes de información y entonces lo que se va a hacer es algo realmente nuevo, pero con la peculiaridad de que siguen existiendo entre nosotros una serie de nombres que pertenecen a la tradición anterior. Pero esta tradición culturalmente es inviable y entonces se van a buscar unos nuevos caminos que pueden ir por la línea, por ejemplo, de una novela tradicional, burguesa, consolatoria. ¿Te puedo interrumpir? Sí, por supuesto. ¿Puedo interrumpir? ¿No? Evidentemente. Evidentemente, no. Digo, antes de hablar de los caminos o de las tendencias posibles, podemos quedarnos de acuerdo ya de que la crisis, si queremos hablar de crisis actual, en fin, la crisis hay que retrasarlo un poco, en el sentido de que la crisis realmente fue la guerra. O sea, la guerra fue el tajo, fue el aventamiento de valores, quizá haya sido también la aparición de nuevos valores, eso ya no estamos tan seguros, y es lo que tenemos que seguir la pista, me imagino yo. Pero, en fin, partir del punto de vista de que la guerra es un tajo con todo lo anterior, de que las corrientes dejan de funcionar, por unas razones y por otras, de que se crea naturalmente un Estado nuevo, de que este Estado nuevo tiene sus características que van a influir de una manera o de otra, y no quiero pecar de tiene su sociólogo. ideología doctrinal que intenta plasmar en la literatura, Claro. con los movimientos, digamos, de literatura imperial, que en poesía dan cierto resultado inicial, que se agotará pronto, pero que en novela no dan resultado en ningún momento. Bueno, no dan resultado en ningún momento, aunque había quizá una posibilidad lírica de exaltación. Sí, pero No sé. si miramos las novelas de entonces, las novelas que responden a esta ideología de tipo imperial, Sí. que son las de García Serrano, las de José María Alfaro, y hasta la primera de Gonzalo Torrente Ballester, Sin Javier Mariño, evidentemente. Y efectivamente, sin olvidar a Jaime de Andrade. etcétera. Entonces, esta línea no da resultado. Y los novelistas españoles tienen que inventarse la novela como conquista o búsqueda de una realidad que se les ha arrebatado. Hay que tener en cuenta, además, primero, que hay una censura bastante rígida, bastante tajante, que la gran narrativa mundial desaparece de nuestras librerías, desde Joyce hasta Proust, pasando por Henry Miller, por Sartre, que es la literatura que se hace en el mundo entonces, en la posguerra. Después ha habido muchos novelistas que han tenido que exilarse como consecuencia de la guerra. Después también tienen que inventarse los maestros y tienen que inventarse una realidad que se les ha escapado, se la han arrebatado. En este terreno es donde me parece que es donde radica una de las bases de la crisis de la novela, en la falta de maestros. Porque ya no eran los maestros que tú has citado antes de toda la época de los años 20 y 30, sino que un Baroja estaba el hombre... Perdón, Baroja estaba prohibido. Estaba prohibido. En gran parte. Había muchos de sus libros, la trilogía de la lucha por la vida, no se encontraba en librerías y hubo que esperar hasta los años 50 a finales para que se reeditaran estos libros. Entonces, es que, perdona, es y que de no literatura se encontraba extranjera... ni a Clarín. Es que Galdós tenía dificultades. Entonces, por donde van a buscar estos escritores un camino es por una especie de costumbrismo naturalista, que es la tónica, me parece, más
Sí, estoy de acuerdo contigo abundante en en parte. todos los Yo creo años que estamos 40. de acuerdo. ¿Y de cuáles partir eran de las la novelas guerra. que se traducían? Espérate un momento. La Hostilay, Cecil Roberts, Claro. Maurice Baring. Bueno, Esto las es menos lo comprometidas, ininteresante. De acuerdo, lo menos significativo que diríamos ahora. Efectivamente. Bueno, entonces. Sí, yo no creo que sea lo menos significativo, sino Para un tipo de nosotros sí. novela, sí, pero en su momento cumplía una función Bueno, que pero- era la de sustituir una producción nacional muy precaria con un tipo de novela entre cosmopolita, novela río, de grandes temas, de algunas pasiones, con un cierto erotismo camuflado. Bueno, pero me concedéis de todas Sí, las maneras que había una por especie de institucionalización de la cultura, por llamarlo así, aunque suene un poco mal. Intento. Un intento Que y no- que por que otra no parte cuajó. la respuesta de los nuevos novelistas, los que empezaban a surgir, yo no creo que fuera dar el sentido de crear una nueva realidad, sino una respuesta ante una realidad que yo la he llamado siempre una realidad invasora, es decir, que está en todas partes. Tú has señalado la censura, de acuerdo, pero a mí me gustaría muchísimo mejor subrayar la autocensura. Porque claro, Esa la es censura, posterior. Yo creo que esa Primero hay censura y después hay no sabría autocensura. distinguir cuándo empieza la censura directa exterior a la autocensura desde el primer momento. Me parece que desde el primer momento se dan cuenta, además, finalmente entre el 40, vamos a suponer, y el 40-45 que aparece nada, francamente no hay nada, si podemos decir así. Sí. O hay muy poco, Muy poco. o hay simplemente las respuestas Las- culturales del Estado. Los primeros grandes éxitos fueron de cierto interés. Fueron Mariona Rebull, de Agustí, Nada, de Carmen Laforet, Javier Mariño, de Torrente, Pascual Duarte. y Pascual Y Duarte de Pascual Cela, Duarte, indudablemente. que intentan ya recuperar una realidad. Fíjate, es curioso. Yo sigo porque discutiendo de que no es recuperar una realidad, que es una respuesta ante una realidad invasora. En realidad se trata de crear, como puedes decir, crear una realidad, pero eso ya entra en la estructura de la novela, que obligatoriamente tiene que crear un universo. Yo creo que no trata de crear un universo, sino de descubrir lo que era una realidad cotidiana que la novelística imperial que ha dicho Rafael no reflejaba. Es decir, en esta novela había unos temas, unos problemas que no eran los del hombre cotidiano. Pero de repente aparece Carmen Laforet con una novelita que hoy resulta de una lectura muy difícil, que de repente habla de un problema muy inmediato. Ahí aparece el hambre, la necesidad, etcétera. Bueno, pero me dejáis un papel un poco desairado que yo tengo que defender, casi estoy defendiendo la novela imperialista o la novela imperial. En realidad no se trata así, no se trata de esto. Yo creo que efectivamente la institución del Estado da respuestas culturales a su nivel, es decir, que la realidad que reflejan, por hablar así, los señores que has nombrado antes, también es una realidad real, es decir, es la que verdaderamente existe como invasión, que alcance un grado de convencimiento más o menos pequeño. Este es otro asunto que podemos tratar cuando surgen las nuevas tendencias. Tú has señalado, por ejemplo, esos 4 títulos, ya se puede ver que hay intentos de respuesta, cuyos intentos de respuesta luego se van a desarrollar y van a crear tendencias novelescas, supongo que. Pero yo creo que la novela es lo que es en sí y lo que el lector ve en ella. Entonces, ¿cómo explicarías desde ese punto de vista el que la novela de Carmen Laforet despertara una auténtica conmoción? Claro, había una cosa psicológica y era la Y había un foto de una vacío. chica con melenita, muy mona, que apareció en los periódicos, una campaña de publicidad, etcétera, pero aquello se entendió como la realidad, incluso es más, se entendió como la realidad una novela como El Pascual Duarte, Sí. que era un drama rural, benaventiano, en Artificial, retórico, valleinclanesco. impresionante. Bueno, Por eso es escritura, una es verdad. tendencia, eso es una Exactamente. respuesta, ya. Y Pero- que además el personaje hablaba un lenguaje que no se parecía en nada ni al lenguaje de la realidad ni al lenguaje que le era propio. Pero de alguna manera rompió con todo tipo de idealismos e hizo una literatura tremenda, horrible, sangrienta. Esto es, de alguna manera, rompió con Yo la lo- política institucional, Sí, cultural. no en balde, en el año 44 me parece que empieza a funcionar un adjetivo que es muy definitorio, que es tremendismo. El tremendismo, de acuerdo. Que yo creo que también es un poco Pero en vez de exagerado aplicárselo a Cela, porque Cela ha hecho de todo con su habitual maestría. Pero es evidente que rompió Sí, sí, evidentemente. bruscamente ¿Y por qué en vez de darle en un tan- tono No me más dejan hablar. cultural que, digamos, realista. Yo creo Que que en vez de darle tantos adjetivos, le pones uno muy simple, que es un intento, y que es ya una tendencia, que es una especie de formalismo, esteticismo. evidentemente. Porque a Cela se le ponen a muchas cosas, pero en fin, un estilo no. No. Y yo soy el primero No, en no, negarle no. muchísimas más cosas de él, pero el estilo no. No, es- Un estilo que además yo supongo que fue una respuesta ante esta realidad. Efectivamente. Podemos llamar que fue una respuesta evasiva en principio, pero No que iba a lo dar creo, finalmente. No evasiva. No creo que fuera culturalmente comprometida. Culturalmente y además- comprometida, al y nivel además, esteticista no se como compromete ruptura, uno en como nada. rebeldía. Y Yo no lo además creo. Cela Yo creo que sí. ha significado
el comienzo de diversos rumbos en nuestra posguerra. Bueno, en ese sentido Con sí, el pero Pascual también, Duarte pero y con también la nada. colmena. La colmena empieza otro mundo. Pero Y cuando también él nada. ha hecho 51. novela, digamos, como el Pascual Duarte, novela colectivista como La Colmena, novela lírica como Mrs. Caldwell, Sí. y luego últimamente los experimentos de Oficio de Tinieblas o de San Camilo. Que están en la línea de Cela, una- que es un gran escritor, mejor escritor que novelista, Evidentemente. por eso en cada una de sus novelas investiga un camino diferente. ha hecho Bueno, a mí la me novela gustaría más picaresca. seguir la pista finalmente señalada o abierta por Carmen Laforet, con una novela que, a pesar de todo, resiste el tiempo y se puede volver a leer, aunque esté mal escrita, da lo mismo. Y es el documento literario tal vez más auténtico de la época. Yo no creo que sea exactamente un documento literario, pero en fin, para coger la pista exactamente o seguir una tendencia que ha podido empezar así, o que podríamos llamar generación de silencio, que va a acabar exactamente con Martín Santos, a mí me parece que ese camino abierto por Carmen Laforet es mucho más prometedor, sobre todo por los frutos que dio después, que los abiertos por los demás, que podríamos hablar de los demás, porque podríamos hablar también de los intentos de recuperar un realismo que se ha ido, y ahí Mariana Rebull funcionaría muy bien, porque Mariana Rebull que vuelve a hacer una novela decimonónica. Galdosiana. Claro, o sea, intentan, pero esto volvemos otra vez al tajo de la guerra. Se intenta recuperar lo anterior, con todo el vacío terrible del exilio, que es una tendencia, y las tendencias que puedan existir en el exilio, pues a ver cómo las ¿Les parece explicamos. seguimos un poco hacia adelante? Porque si no, no vamos a tener tiempo de Muy bien. ni de terminar. Bueno, pues entonces yo cronológicamente. señalaría tranquilamente, ¿no? A empezar por las tendencias. ¿Estaréis de acuerdo que podría existir, por ejemplo, un intento de recuperar el realismo tradicional? Por ejemplo, esa sería una tendencia donde entrarían una serie de autores y de obras más o menos tradicionales. Por ejemplo, Pues Mariana Rebull yo lo pondría por encima de la cabeza, la primera. Luego, yo creo que todos van a pasar por ahí, tarde o temprano, porque claro, todo esto es muy, ¿cómo diría yo? Es un poco dudoso. Tú no puedes decir, una novela pertenece a tal tendencia. Una novela sí, pero el autor no, el autor se va, como es natural, y vuelve. O cae o se levanta. Después, a mí me parece que inmediatamente después sería Carmen Laforet. Carmen Laforet, con esta especie de generación de silencio, donde va a aparecer toda esta serie de autores, de novelas, de niños huérfanos, de falta de padre, claro, que viene a ser exacto, pero que no es exacto que desde sigue el punto de vista siendo continuado, biológico. sigue siendo continuado después por algunos escritores inmediatamente posteriores, como Juan Goytisolo, las primeras El novelas, primer Delibes. el primer Delibes, Ana María Matute, Ana María Matute, sin ninguna duda. Aldecoa, Con Isabel. Fernández Santos, son, Sí, digamos, pasan los todos por ahí. posteriores. Pasan todos por ese claro. fenómeno. Obligatoriamente, ante esa realidad invasora intentan dar una respuesta. Una respuesta que resulta bastante invalidada por la estructura de la novela, según mi manera de pensar. Pero que hay que respetar porque llegamos naturalmente a Martín Santos, que escribe una de las mejores novelas de la posguerra. No sé si No, estáis de pero en acuerdo. el ínterin, entre tanto, ha sucedido un fenómeno que es el más discutido y el más debatido de la novela española de la posguerra, que es el nacimiento y, digamos, fracaso relativo, porque muchos de ellos siguen escribiendo de otra manera, de la generación del realismo sociológico o socialista, Ahí o como yo creo que se le quiera llamar. Santos, podrías definirnos un poquito esta tendencia. A mí me parece que esta tendencia procede de una inadaptación de estos jóvenes escritores que, en primer lugar, forman un grupo que no ha participado en la guerra. Yo marcaría unos límites en las fechas de nacimiento. Entre 1924 y 1935 nacen un grupo de escritores que de repente empiezan a publicar desde el 1954, que puede ser una fecha clave en que aparece el primer libro de Goytisolo, o el 1958, en que ya esta novela está consolidada. Pero claro, me parece que se ha dado una explicación un tanto casuística a este fenómeno, en el sentido de que de repente la crítica literaria coloca un bloque de escritores que empiezan a hacer una literatura diferente, con unos supuestos ideológicos distintos y con una técnica literaria también diferente al realismo tradicional, aunque en el fondo no difieran tanto. Pero esto yo creo que no ocurrió así, sino que hubo una serie de novelas, y volvemos a lo de antes, que fueron marcando este proceso. Hay una novela, por ejemplo, desconocida, de Luis Landínez, Los hijos de Máximo Judas, que es la continuación evidente de La familia Pascual Duarte, con otros títulos por medio. Sí. Está Suárez Carreño, que publica en el año 50 Las últimas horas, luego se desvirtúa en Proceso personal. Está, por ejemplo, una novela olvidada, pero que tiene también este valor de recuperar un aspecto de la realidad, que es El empleado, de Enrique Azcoada, novela hoy también olvidada. Y entonces, todo esto confluye en una novela que me parece que es otro de los aldagonazos, otro Pero de los bueno, hitos, que es La colmena. ¿y cómo lo llamarías exactamente? Es que yo no metería La colmena ahí, pero en fin, no vamos a hablar aquí de taxinomias, ¿eh? O sea, exactamente
dirías tú que es un realismo social, un realismo socialista, un yo realismo todo político? esto diría que hay una fase en la que el escritor español trata de rescatar lo que es la realidad cotidiana, los problemas inmediatos del español de la época. Pero que el después... español de la época que le leía, no, porque naturalmente dedicar Bueno, una aquí novela a es un que, obrero, el obrero no lo lee. Perdona, nos Hay un caso de mala conciencia, no lo hay. en otro problema que sería el de las tiradas. ¿Qué tirada tuvo el Pascual Duarte en la primera edición? Luego fue una novela de éxito, pero Sí. por ejemplo la novela de Landínez, yo creo que no la conocen Prácticamente pasó Suárez Carreño porque inadvertida. venía avalado por un Luego premio. vino el problema de los premios, El problema de los premios. que metió todo este fenómeno dentro de la industria cultural. Y de alguna manera estos intentos realistas se politizaron y despreciaron las, digamos, las experimentaciones con el instrumento, la consecución de una forma. Entonces la generación realista fracasó por el desprecio de la forma, aunque algunos de ellos intentaron adaptar fórmulas extranjeras. Por ejemplo, el Nuevo Román. Pero creo que esto es muy Pero, posterior. Y antes- así como el Nuevo Román, es que se nos está acabando el tiempo, faltan 4 minutos exactamente, y no vamos a poder llegar a la situación inminente, específicamente Y habría actual. que señalar lo que falta, sobre todo. La ¿Qué novela es? sexual, la novela católica que actualmente no ha funcionado. No ha funcionado, ha habido intentos, y no ha funcionado tampoco la novela intelectual, cuando se ha intentado hacer como tal. El grupo de los Carlos Rojas, de Bosch, de García Viñot, tampoco ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado ahora? Los experimentos textuales y literarios en sí, Pero eso creo que fue una reacción... con la aparición, digamos, de las novelas de Juan Benet, de los novísimos, que también han fracasado como tal, el grupo de jóvenes escritores, porque digamos que han operado en el vacío, han operado con el instrumento, pero no con la realidad que no les ha invadido, al parecer. Les ha invadido una realidad específicamente cultural. Porque yo no hablaba Pero de no real. realidad, hablo de realidad invasora, pero hablo de respuestas ante esa realidad invasora. Entonces, una de las respuestas ante una realidad invasora... Refugiarse en la forma. En la forma, o hay muchas formulaciones de tipo Efectivamente. evasivo, pero en fin, sobre todo la formalista de Pero la primera. ahí tenemos, digamos, la figura de Juan Benet, que me interesa mucho desde su primera novela, que es casi la que más bien, me pero- interesa, Volver a esa región, o la gran obra de Torrente, la saga La Fuga de saga JB, Fuga, la saga Fuga, que es una respuesta intelectual, profunda, real, paródica. Y con sentido del humor. Exactamente. Y Que era lo que extraordinariamente bien faltaba. escrita. ¿Y por qué no hablamos de la falta de sentido del humor de todos nuestros novelistas? Que Por es una supuesto. cosa tristísima. Por Y que tiene una supuesto. explicación sociológica muy, muy agradable de constatar, que es sencillamente la falta de distanciamiento ante la realidad. Y La esto me realidad demuestra de nuevo les la ha- invasión de la realidad. Les ha ¿no? oprimido. Sí, y entonces no hay distanciación y no hay humor. Hasta Y que llega Torrente Ballester, cuando ha habido distanciación, ha sido refugiándose en la forma. claro, pero eso no da humor, que yo sepa. A no ser No, que me digas que es con un el refugio jarama suelta la tremenda- carcajada y tremendamente no me lo creo, serio, No creo me lo yo. creo, sí. La forma, la experimentación formal es una cosa tremendamente seria. Y no sé si da distanciación. No, yo me refería exactamente porque el caso de la saga Fuga de JB me parece terriblemente original y casi solitario. Aunque podríamos haber seguido la pista, claro, naturalmente, del autor para ver cómo llega ahí. Pero aparte de eso, es una novela que aparece casi como solitaria. Hizo realismo en la trilogía del señor Llega, Claro. y después hizo Más intelectualismo que en Don realismo Juan. fue- En Don Juan, fue, en Offside, por ejemplo. No sé. En realidad, yo clasificaría en la trilogía un intento de nuevo de lo que te decía yo, de recuperar el realismo perdido, porque no es que sea Galdós de nuevo, pero en fin, por llamar siempre a Galdós el En resumidas realista. cuentas, es una especie de respuesta ante una realidad invasora Es la primera que respuesta. intentan conquistar, que después se les pierde y que todavía no han conseguido. Yo creo que es recuperar. la primera, porque el primer caso, la primera gran novela que podemos decir, que estéis de acuerdo, que es Tiempo de Silencio, Sí, es un hito. En la- es un hito. Bueno, y yo no digo que sea el segundo, Pero la saga perdona, un Fuga. hito muy mal conocido en su momento. Es decir, claro. hubo dos o tres nombres Sí. que en aquel momento descubrieron la importancia de la novela. Uno Rafael, otro Sí. Ricardo Domenech, otro Félix Grande. Me parece que son los tres únicos artículos que en el año de publicación Sí, claro. percibieron qué era lo que había en Que aquella era algo novela. realmente nuevo, pero precisamente porque era terriblemente nuevo, lógicamente muy poca gente lo podía percibir. Pero en fin, incluso ahí en esa obra también aparece el humor. A mí me interesa muchísimo subrayar la Pero distanciación. fíjate que era muy nuevo, pero es una novela tremendamente barogiana. Ahí no te sigo. No, sé si le sigues. Entre Baroja y Joyce, yo creo que Entre Baroja y el Joyce. enfrentamiento con la realidad Ahí no es te Y barogiano, Faulkner. pero Tampoco te sigo. pero en la elaboración del producto es joyceano. Sí. Y mucho Faulkner también. Es un producto cultural. El problema es que después de Tiempo de Silencio
no ha habido una respuesta coherente, lo mismo que fue coherente la generación esta de los años 50. Es decir, se han perdido. Desde esta crisis de la novela a la que no han llegado en sus últimos momentos Rafael Conte y los que con él han grabado la mesa redonda de la crisis de la novela, vamos a permitirnos firmar una vez más, si os parece, buscando en estos 40 años de crisis de la novela, expurgando a favor una serie de ellas que sirvan para ampliar la biblioteca de encuentros. Fernando. Hoy es mi día de salvedades y antes de entrar en materia quiero hacer algunas. En primer lugar, que una lección de este tipo nos obligaría a explicar cuál es la visión peculiar y particular que cada uno de nosotros tiene de la novela, para lo cual evidentemente no tenemos tiempo. Intentaremos ir insinuando, supongo que todos, las razones personales de nuestras preferencias. Y en cierto sentido eso probablemente lo da la selección que hagamos cada uno. La segunda salvedad es que yo creo que quizás entre las novelas españolas de la posguerra no hay ninguna que figuraría en una lista absoluta de novelas favoritas mías en la historia universal, aunque sí habría Baroja, Cervantes y algunas novelas de la picaresca en novelas españolas anteriores a la guerra que figurarían en esa lista. La tercera salvedad es que no he elegido novelas de la crisis porque ninguna novela de esta llamada crisis me gusta prácticamente nada, sino novelas publicadas en la posguerra, en general. Y la cuarta y última salvedad es que traigo tres, habría otras que no he olvidado, pero veo que tú, Carlos, has traído la trilogía de Torrente, Los gozos y las sombras, considero inútil que yo la traiga también, por supuesto la traería, y hay también otra novela que traería, que es Primera Memoria, de Ana María Matute, más o menos con los mismos títulos con los que traigo estas. Esta es la primera, es Nada, de Carmen Laforet, novela sobradamente conocida, sobre la que no hay mucho que decir. Carmen Laforet, barcelonesa que no ejerce, había nacido en el 1921 y en el 1944, con un estallido repentino de precocidad, inauguró verdaderamente la cultura de la posguerra, la nueva cultura que no tenía que ver nada con la guerra. Es Carmen Laforet no solo un símbolo de toda esta tarea cultural y narrativa ejercida en estos años duros, no solo por haber publicado esta primera novela cuando nadie escribía novelas así, sino porque Carmen Laforet, más que una triunfadora, es una víctima. Es una voz del silencio, es una mujer en crisis absoluta y por algo será que desde hace mucho tiempo ha renunciado prácticamente a escribir e incluso se ha autoexiliado a otras latitudes. Querría también destacar en esta novela más o menos lo mismo que ha dicho en la mesa redonda que acabamos de ver Ferreres, que es la primera manifestación de una nueva sensibilidad. Eugenio de Nora, hablando de ella, decía que en este libro lo importante es el modo de contar, no lo contado. Yo diría que lo importante no es ni el modo de contar ni lo contado, sino precisamente no tanto la nueva sensibilidad como la sensibilidad. Es el primer asomo de sensibilidad posbélica. Es una novela de tipos singulares, de ambiente ambivalente, ambiguo y misterioso. Con ello estoy dando ya algunas de las pautas de mis preferencias en materia narrativa. Y también, a pesar de estar escrita o publicada en el año 44, una novela sin concreciones espacio-temporales. Por supuesto, hay un vago fantasma de la guerra civil que aletea al fondo, pero no es ese en modo alguno uno de los deuses máquina que actúan en esta narración. Sin embargo, el paisaje está muy concretado y muy determinado. Sí, pero el paisaje es un dato técnico. Y ambiental. Yo querría que, rematando esto, Fernando, pensásemos un poco por qué Carmen Laforet ya no escribe nada. Dice que ella que ya no escribe nada, sino que incluso no quiere, dice que no tiene nada que decir. Tú la has ido a ver en Roma, tanto para que viniese como para ir nosotros allí a hacerle una entrevista. Ella te contestó exactamente que no tenía nada que decir. Sí, efectivamente estuve con ella en Roma, quería traerla al programa, me une con ella una vieja amistad, no pude traerla y desde luego, si tengo que ser sincero, yo también tengo la sensación de que Carmen Laforet no tiene mucho que decir en estos momentos. La segunda novela es El verdugo afable, de Sender, escritor no olvidado. El olvido es menos grave, sino menospreciado actualmente en este país. A mí Sender
por encima de opiniones más o menos discutibles y que otros discuten, me parece uno de los grandes novelistas vivos del siglo XX. En España, En lugar de un hombre, publicado en México en el 1939, podría haberlo traído, entraba muy de refilón en el periodo de la posguerra, Yo no lo lo que pasa traje. es que escogería Crónica de un Alba. Bueno, Crónica del Alba es una lección inopinable e indiscutible. Sin embargo, es que esta novela, El verdugo afable, es una novela prácticamente desconocida en el país. Quizá uno de los pocos conocedores de ella es nuestro amigo y colega Daniel Sueiro, especialista en el tema, que no está presente en esta mesa. Y hay en esta novela Descender, que arranca de una experiencia periodística, como esas que le gustan también tanto a Daniel. Él fue invitado como periodista a presenciar una ejecución en la cárcel Modelo. A partir de ahí se interesó por el mundo de los verdugos y escribió una novela que es mezcla de testimonio histórico, de reportaje, salen personajes vivos y tan fascinantes como Valle Inclán o Rosso de Luna. Por ejemplo, está también novelada y mucha experiencia personal. Es un gran fresco de lo que fue la vida española picaresca, como siempre lo ha sido, de la época de la dictadura y en los años de la República, y hay en ella otro de los ingredientes que más aprecio yo en una novela. Claro. Sí, de la primera dictadura, claro. La dicta blanda, decían, ¿no? Hay en ella, decía, otro de los ingredientes que más aprecio yo en el arte narrativo, y es el fatalismo y el pesimismo, un absoluto fatalismo y pesimismo. La tercera novela es El diario de un cazador, de Miguel Delibes. Miguel Delibes es sin duda un escritor que cae en el costumbrismo. A mí no me gusta el costumbrismo, ni mucho menos el naturalismo, pero creo que, en medio de lo que ha sido el sombrío panorama narrativo de la posguerra, Delibes es un gran escritor menor. Menor sí, pero al mismo tiempo gran escritor. Y entre sus aportaciones al mundo provinciano, me parece que El diario de un cazador es una aportación punto menos que definitiva, en la cual hay, por ejemplo, la búsqueda de un lenguaje popular mucho más logrado, en mi opinión, que el que Cela, más o menos por los mismos años o desde antes, venía buscando, y también algo que es insólito en la narrativa de Delibes, y es la ausencia de tesis, lo cual estoy dando otra de las pautas de mis preferencias novelescas. El diario de un cazador es casi una novela picaresca del ambiente provinciano español. Este personaje bedel de instituto y cazador como Delibes, termina en una segunda entrega que se llama Diario de un emigrante, como un buen pícaro del siglo de oro, marchándose a América a buscar fortuna. Y ahora cedo los trastos a Matadores con más Antonio antigüedad. Castro me parece que quería haber elegido también novelas de Delibes, pero tú le pisaste la idea. Bueno, Antonio, ¿me permites? Sí, sí. Es que Fernando dice que el panorama es sombrío y se ha alargado un rollo de que has elegido 10 novelas. No, 10 no. 3 entre las que has traído 2. y las que no has traído, las que has elogiado y las que has insinuado, son por lo menos 10. Bueno, un poco las he elegido un poco acuciado, ¿eh? O sea que realmente... En una situación más bucólica quizá no hubiera elegido tantas. Lo de sombrío, entonces te ratificas y... Hombre, relativamente sombrío. Es decir, es sombrío en un doble sentido. No es sombrío en general te sientes tocado como novelista. No, yo es que estoy escuchando los profesores. No, es sombrío en general, Jesús, y también es sombrío en el sentido de que en medio del desierto y del páramo de repente crecen algunos pequeños oasis o matorrales que nos permiten descansar a la sombra. En ese sentido te Son quiero libros hacer así. una aclaración. Al hablar de la crisis de la novela, no hablamos de crisis de la novela como sustancia. No hemos intentado hablar, creo yo, en este programa, sino más bien de la crisis de la novela española, de la crisis que se gestó con el exilio de gran parte de los creadores españoles en 1939, que dejó el país en una pura paramera y que hemos intentado varias veces remontar, y que solo determinados individuos han conseguido lograr alguna obra solo, como Ferlosio, por ejemplo, y es ver de entre esas obras cuáles son las que podemos seleccionar. Yo creo que tu selección ha sido suficiente. Bueno, es que yo estoy de acuerdo con la opinión de Fernando, pero no con sus argumentos. Quiero decir, y en ese sentido pretendo que mi elección sea suficientemente definitoria. Entiendo que sí, que efectivamente sí ha habido crisis de la novela. Precisamente pienso que existían algunos escritores menores, razón más o menos suficiente para no citarlos en un planteamiento de si efectivamente en 40 años elegir unos escritores menores de alguna forma es una forma de definir que no existía algo que mereciera la pena. En ese sentido, si mi elección se limita a 2 libros voluntariamente, es porque
a mi juicio son libros absolutamente claves en la historia de la novelística española de posguerra, y casi estoy por decir que los únicos de verdad que tienen importancia. Entonces son dos libros, curiosamente, que el primero de ellos es del año 62, y es del año 62 precisamente cuando los intentos del realismo, bien sea entendido en su versión socialista, como se decía en su tiempo, bien como con cierta sorna, pero con bastante inteligencia, llamaba realismo fotográfico Goitisolo, estaba ya prácticamente desechado como sistema y como posibilidad de llegar a algo. Entonces, en el año 62 aparece Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, que precisamente por aparecer en un momento en que todavía coleaba el realismo socialista o el realismo fotográfico, tuvo una casi nula, por no decir nula total, acogida. Entonces, el transcurso de 10 años sirvió para que la saga Fuga de JB, la otra novela que yo elegiría, tuviera una acogida muchísimo mayor, pero en ambos creo que se da el romper absolutamente con unos planteamientos, con un punto de vista que había existido en toda la novela de la posguerra, que además tenía el gravísimo inconveniente de que no llegaba ni a la mitad de lo que había llegado la novela precedente a la guerra desde ese mismo punto de vista. Quiero decir que no llegaban, por poner un ejemplo, aunque no es exacto, ni a Galdós ni a Clarín, que podían ser de alguna manera, o a Baroja, como tú decías antes, los admiradores de alguna forma a los que pretendían llegar. Entonces, por eso, como digo, mi elección quiere limitarse claramente a esas dos novelas. Yo, puesto que me has llamado en causa y acogiéndome el derecho de réplica, diría que estoy completamente de acuerdo en lo que dice respecto a la saga Fuga, pero en cambio no lo estoy en lo de Martín Santos, en que sea una novela de la crisis y una novela de ruptura. A mí el libro de Martín Santos me parece como libro un brillante ensayo y como novela una pésima zarzuela, y no creo que una zarzuela a esas alturas pudiera considerarse novela de ruptura. No, es que yo no creo que sea una zarzuela. En definitiva, creo que incluso me atrevería a afirmar que quizá Tiempo de silencio puede ser lo que hizo posible la saga Fuga de JB. Quiero decir que cuando sale Tiempo de silencio, Torrente Ballester está haciendo la trilogía realista, y creo que no es casualidad. De alguna manera. Cuando salía Tiempo de silencio, mi amigo y maestro Torrente estaba de vuelta de ese tipo de experiencias. Bueno, quiero decir que cuando aparecen con 3 años de diferencia entre la trilogía realista de Torrente y la novela de Martín Santos, y en cambio hay 10 entre la novela de Martín Santos y la saga Fuga. Creo que son razones a considerar. Bueno, entonces, al decir realista parece que lo usas como término despectivo, es decir, que por el hecho de ser realista, estas novelas son ya peores que la zarzuela de Martín Santos. No, perdona, si se ha entendido así, no era mi... Es lo que me ha parecido entender, o sea que... No era mi expresión. Volvemos luego, cuando volvamos a Torrente, volvemos al tema. Joder, tu selección. Sí, porque yo creo que os estáis poniendo muy serios y muy impertinentes, además. Yo, realmente, con respecto a esta historia de la crisis de la novela española, a mí este tema en particular me afecta poco, porque, entre otras cosas, si no hay novelas españolas para elegir, pues acudimos a las francesas o a las norteamericanas. Yo voy a ser un poco menos serio, un poco más heterodoxo, y voy a elegir esta novela de Cela, que se llama Oficio de Tinieblas 5, que es una novela casi una sorpresa, aunque reconocible como novela de Cela, que se aparta un poco del tremendismo y del aspaviento típico de Cela, nada desdeñables por otro lado, escrita con una minuciosidad digna de todo elogio, de bastante difícil lectura, una novela casi purgativa, que se parece mucho, aunque parezca un poco extravagante la comparación, a la mejor pintura de Francis Bacon, y desde luego una novela nada apta, como diría Cela, y por supuesto menos para lectores cómodos. Hay una segunda novela, yo elijo también a Delibes, que no es esta que tú citabas, que te ponías muy serio para comentarla, parecía prácticamente que las querías vender, esas 3 novelas. Mal hecho, porque precisamente es una novela con mucha ironía y mucho sentido del humor. Entonces, esta novela que yo elijo de Delibes es El Príncipe Destronado, una novela, yo creo que mal conocida, no poco conocida, pero sí mal conocida, situada en el extremo opuesto a esta novela de Cela, a Oficio de Tinieblas 5. Es una novela absolutamente, El Príncipe Destronado, intrascendente. No cuenta absolutamente nada, porque no necesariamente las novelas siempre tienen que contar algo, sobre todo cuando lo cuentan tan mal. Es directamente la historia de 12 horas a lo largo de la vida de un niño en un mes de diciembre,
y es un poco como la anécdota elevada a categoría de literatura. Ya sé que esa no es tu novela, Fernando. La tercera es la saga Fuga, sobre la que ya habéis hablado suficientemente. No, vamos a escoger todos. Y bueno, en principio estas tres novelas, atendiendo un poco a mis gustos particulares como lector, atendiendo un poco a la importancia histórica que hayan podido tener otras novelas, pero que no son especialmente de mi gusto, citaría justamente Tiempo de silencio, de Martín Santos, y La reivindicación del conde Don Julián, de Juan Goytisolo. Pero vuelvo a repetir que no son ninguna de las dos novelas de mi agrado. José Luis, y le paso la permítame pelota. una precisión. Yo es que, lo hemos comentado un poco antes de entrar, yo no creo en absoluto que el Príncipe Destronado sea una novela intrascendente, o por lo menos creo que las intenciones que subyacen, conseguidas o no, no son de ser una narración intrascendente. Sí, no es una novela intrascendente, es decir, por como supuesto. te decía, perdóname, el propio título indica de alguna manera lo que la novela pretende ser. Claro, pero yo no sé exactamente lo que la novela pretende ser, sino lo que yo he leído en la novela. Yo he podido hacer una lectura distinta a lo que se propuso Delibes, y gocé extraordinariamente leyendo esta novela. Pero no la quiero vender, ¿eh? De todas formas, sobre qué es la novela, la quieras vender o no, ya trataremos en ese programa que hemos dicho en el número 17 de Encuentros con las Letras. Me temo que la trascendencia o intrascendencia tenga poco que ver con el ser o el no ser de la novela. Claro, justamente. Jesús, por favor. Sí, porque a pesar de la ortodoxia de Jover, empieza eligiendo una novela que no es una novela. Tiráis con bala. No lo digo yo. Estuve a punto de elegir Las Semanas del Jardín, que tampoco es una novela. Y El Conde de Julián, que tampoco es una novela. Porque no lo digo yo, lo dice Cela, dice, naturalmente esto no es una novela, sino la purga de mi corazón. Novelada. No lo dice él. Si el autor dice que no es una novela, yo le creo más a él que a ti. Y perdona, José Luis. En todo caso, yo que he sido un gran lector de novelas, pues estoy más o menos en desacuerdo con vosotros. Y también, ¿No escoges la saga Fuga? No, en principio, no. Bien, menos mal, hay Es decir, 1 contra 4. aunque solo sea para no estar de acuerdo con vosotros. Yo elijo una novela de Delibes que no es tampoco ninguna de las que habéis seleccionado vosotros, que sería, por ejemplo, El Camino o Las Ratas, vamos. Sí. Quizá también por razones sentimentales y de paisanaje. De ubicación. Son novelas cuyo ambiente me cae más cerca y por eso la elegiría. Y me gustaría mencionar a varios autores que no aparecen aquí y que deben pertenecer a ese panorama sombrío y que desde luego deben excluirse de los dos únicos libros que tienen importancia, como ha dicho Antonio Castro. Para mí, que no creo mucho en la crisis, ha habido muchas más novelas que han tenido importancia en la posguerra española. Y ya digo, me gustaría solo mencionar autores como Álvaro Cunqueiro, que me parece que si hubiera sido colombiano, estadounidense o francés, figuraría en esta mesa habitualmente. Figura en esta mesa habitualmente. Y en casi todas, y normalmente pues no se le recuerda. He leído novelas de gente como Castillo Puche, que me gustan mucho, novelas de Daniel Sueiro, que no está aquí, por eso lo digo, que también me han gustado, novelas de Ramón Nieto, y he leído montones de novelas que me han gustado mucho, caray. Entonces, cuando habléis de crisis y de dos únicos libros y tal, pues me entristece un poco y me gustaría discutir mucho con vosotros para ver si me convencéis, porque, insisto, yo he leído por lo menos 50 novelas publicadas después de la guerra que me han gustado mucho. Jesús, ¿no estás hablando un poco desde un punto de vista gremial? Es posible, sin embargo, algunas de las que habéis mencionado no me han gustado, es decir, eso es que tenemos puntos de vista distintos. Por ejemplo, la de Martín Santos, El tiempo de silencio, que todo el mundo cita como una novela ejemplar, salvo Fernando. ¿No habíamos quedado en que era una zarzuela? Es la primera persona que oigo no ensalzarla, es decir, piensa que en muchos años de lectura sobre este negocio, es la primera persona que encuentro que no... ¿Puedes anotar otra más mal que me pese? Eso lo de negocio lo dijo por el premio Planeta. Negocio porque en el fondo esto es un negocio. Y ya digo, es una novela que no me gusta comparada con otras muchas no citadas y que sí me gustan. Por tanto, yo me opongo a hablar de la crisis. Bueno, de todas formas, Jesús, hay que señalar que en estos 50 años no hay una crisis de la novela solo en nuestro país.
en nuestro país quizás se acentúa por las causas antes indicadas de simple despoblación. Menos habitantes pueden hacer menos novelas que más habitantes, aunque como un día nos demostró, no sé si fue Fernando o Daniel, en esos países norteños de pocos habitantes han ganado más premios Nobel que en España. Entre otras razones por estar... Sí, no forzosamente por la calidad de las novelas. Porque el premio Nobel los daban ellos. De todas formas, yo creo que cuando hablamos de novelas significativas en estos 40 años, lo que pretendemos es hablar de novelas que en un cierto sentido o bien sean ejemplares como calidad de novela, o bien abran un nuevo camino. Yo, por ejemplo, que te he contestado que apuntes a uno más como que no le gusta Tiempo de Silencio, sin embargo, al mismo tiempo no dejo de reconocer que Tiempo de Silencio sí abría un camino nuevo, que luego no siguió. Yo no estoy de acuerdo, y es a lo que iba cuando le corté antes a Antonio para pasar la palabra a Jover, que yo creo que no tiene nada que ver la saga Fuga con Tiempo de Silencio, con que Tiempo de Silencio se escribiese 10 años antes. Yo creo que la saga Fuga está completa aquí. Creo que El Señor llega, que fue premio de la Fundación Mar en 1970 y que por lo tanto debió ser 60 y que debió ser publicada por tanto 2 años antes, aproximadamente en el 58, cosas así. Estas otras fueron publicadas luego, gracias a que El Señor llega había recibido el premio Juan Mar, donde Da la vuelta al aire y La Pascua triste, que las tres forman parte de la trilogía de Los gozos y las sombras. Creo que en esas 3 novelas está contenida la saga Fuga total y absolutamente. Lo que pasa es que esas 3 novelas están escritas linealmente, están escritas al modo realista español clásico, están escritas como, digamos, como por citar los últimos escritores, escribían Pío Baroja o escribía Pérez de Galdós, los últimos grandes escritores de novelas españolas. Mientras que Torrente Ballester en la saga Fuga dijo, pues yo también hago eso que quieren ustedes que haga. Y ya verán ustedes cómo lo hago muy bien. Y efectivamente, porque como tenía material para estos 3 tomos, el hacer un tomo muy grande pero mucho menor le resultó relativamente fácil. Encima encontró un hallazgo que ahí a veces tiene, pero muy esporádicamente, que es el humor que le da la imaginación y la distorsión de las cosas, el simple hecho de que una ciudad se ponga a levitar, pues por supuesto que atrae la atención hacia la sorpresa y hacia la sonrisa. Perdóname, Carlos, yo lo que me refiero es que lo que varía, evidentemente, que en la saga Fuga está contenida en la trilogía anterior, pero lo que varía es el punto de vista como planteamiento, en el cual yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay una parte muy importante de juego y de ser capaz de hacer casi un número de circo, por plantearlo así. Pero sin embargo, el humor del que tú hablabas era absolutamente imposible con un planteamiento realista como este. No es que eso surja después, es que al cambiar el punto de vista se posibilita la entrada de un nuevo elemento que prácticamente era imposible. Bueno, ahí me ganas con el ¿cómo decís en el póker? Cuando se echa con cartas falsos. No, cuando se juega sin cartas en la mano. Una baza alta de farol. Me ganan el farol porque yo tengo tan mala memoria que no soy capaz de irme al sitio concreto donde encuentre, pero yo recuerdo estas 3 novelas, estas 3 obras llenas de humor, de otro tipo de humor que porque este era un humor descriptivo, mientras este es un humor de segunda fase, ¿no? Bueno, pero no, Carlos, perdona, no limitemos los 40 años a hablar el poco tiempo que nos quede de Torrente, sino poco tiempo que nos queda, ¿en qué sentido? De hablar. Y de escribir, me imagino. Sino yo me gustaría que tú mismo mencionaras más novelas y que Antonio Castro tuviera la gentileza de hacer un repaso a su memoria también y mencionar algunas más. No, pues por ejemplo, de repente puedes decir, por ejemplo, pues Juan García Hortelano, tanto en la promesa de su primera novela como en la ejemplar continuación de su segunda, Nuevas Amistades, como en la ejemplar continuación de su segunda, Tormenta de Verano, como luego en esa Mari Tribune, que para mí es una gran novela que a niveles intelectuales ha pasado prácticamente sin ser conocida, sin ser examinada en profundidad.
es un novelista de una pieza que tenemos y que está a medio camino justamente probablemente entre tus novelistas y los novelistas de Antonio Castro, pongo por ejemplo. Pero yo creo que cuando se inclinó hacia los novelistas de Antonio Castro lo estropeó, me parece a mí. Es decir, que hubiera sido mejor novelista si hubiera escrito novelas como las que escribió al principio. Pero... Bueno, en todo caso, el tiempo lo damos por terminado. Tendremos tiempo de sobra para continuar la discusión. Y lo que importa es que parece que sí discutimos sobre que hay obras y sobre que, sobre todo, otro día, al hablar de qué es la novela, discutiremos sobre si qué es la novela esencial, puede existir, puede tener existencia en este momento o a partir de este momento en nuestro país.